Buenos días, Dios los bendiga mucho en este domingo, Día del Señor. Estamos aquí desde el Ministerio Roca Eterna para todos nuestros hermanos que están ahí del otro lado, en esta mañana que nos están acompañando para poder seguir escudriñando, rumiando, estudiando sistemáticamente, expositivamente la palabra de Dios. Y quiero en este día que usted pueda abrir su Biblia. Si está ahí en su casa, puede abrir su Biblia en Primera de Timoteo. Y vamos a dar lectura a todo este estudio que hemos empezado la semana pasada y que hemos empezado con esta breve introducción de quién es el que escribe, quién es el remitente, quién es el destinatario de esta carta que vimos bien que era Timoteo, discípulo del apóstol Pablo. Y acuérdese que este estudio, yo realmente estoy fascinado con esta carta, con estas dos cartas que vamos a estudiar a lo largo de todas estas semanas y meses. Realmente me llena de emoción poder realmente caminar con esta palabra de Dios y poder dedicarle tiempo y ver todo lo que Dios tiene para decirnos y para enseñarnos. Acuérdese que el estudio es cómo debe conducirse en la casa del Señor, cómo debes conducirte en la casa del Señor. Ese es el título del estudio, de todo este estudio de Timoteo. Y el mensaje de hoy yo lo titulé Cuidado con los lobos rapaces. Cuidado con los lobos rapaces. Y vamos a leer donde continuamos la semana pasada, donde dejamos la semana pasada, y hoy vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Y esto nos va a llevar tal vez 1 o 2 semanas caminar y estudiar todo lo que estos versículos y este contenido tiene para nosotros. Y dice así, dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Vamos a orar para dar comienzo al estudio de estas porciones de las Escrituras en esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por una vez más poder estar aquí, Señor, enseñando tu palabra que es santa, tu palabra que es precisa, tu palabra que es inerrante, infalible. Señor, danos la capacidad, Señor, de en este día poder entender con mayor precisión todo lo que tú has dejado plasmado para nosotros, todo lo que tú quieres que nosotros sepamos
Ayúdanos, abre nuestra mente, nuestro corazón, sea sensible a la voz de tu Espíritu, que es la palabra de Dios. Señor, en esta mañana, ayuda a tu servidor, Señor, para que todo lo que haga sea bajo la dirección de tu Espíritu, sea bajo tu soberanía, Señor, no agregando ni quitando absolutamente nada, sino, Señor, teniendo cuidado, Señor, de la grey, teniendo cuidado de mí mismo, Señor, de hacer todo conforme a tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad en esta mañana, y cada hermano que en esta mañana está escuchando, Señor, sea alimentado con tu palabra, y esta palabra que no volverá vacía, haga en ellos, Señor, todo por cuanto tú la enviaste hacer. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Cuidado de los lobos rapaces. Qué título fuerte. Pero es importante que nosotros en esta mañana podamos entender la profundidad de las Escrituras, podamos entender la profundidad del mensaje que hoy Dios nos quiere dar. ¿Qué es lo que Dios ha permitido en este tiempo, en esta iglesia, Roca Eterna? Dios nos está permitiendo ver a la luz de la palabra lo que Él quiere hablarnos. Dice la palabra de Dios que toda la palabra de Dios es palabra de Dios, es inspiración de Dios, útil para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, para que todo obrero sea preparado para toda buena obra. Ahora, Pablo, así como los apóstoles, ellos eran los encargados de establecer las bases de la iglesia. Esto ya lo vimos en Efesios, donde dice Pablo que la piedra angular es el Señor y el fundamento son los apóstoles y profetas. Ese es el fundamento. El fundamento era establecer la iglesia del Señor, y Dios usaría estos heraldos, como lo vimos la semana pasada. Estos son los enviados, son los mensajeros del Señor, con la autoridad, con el conocimiento, con el poder para establecer estas bases para la iglesia del Señor. Todo lo que escribieron los apóstoles, todo lo que ellos escribieron, no era su idea, no eran sus deseos, no eran sus ganas, sino que todo lo que ellos escribieron era inspiración de Dios, era la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, estamos leyendo la palabra que Dios nos entregó, viva y eficaz, que no cambia, que no es anticuada, que no pasa por diferentes culturas, sino que la palabra de Dios es universal. Esa palabra de Dios es la que el Señor le estaba enviando por medio del apóstol Pablo a Timoteo. Y ya vimos que Pablo, después de haber estado 2 años preso en Cesarea, 2 años preso en Roma, al salir, Pablo era un ferviente obrero incansable del Señor. Pablo no salió de estar en prisión y dijo: bueno, me voy a ir a descansar un poco, 1 año necesito, porque he estado 4 años preso por la causa del Señor. Como muchas veces vemos que la gente dice: bueno, yo este fin de semana no me voy a congregar porque estoy cansado. Pablo no era así. Pablo, al salir, enseguida Pablo empezó a recorrer y a ver las iglesias, cómo estaban las iglesias. Cómo estaban las iglesias que habían fundado, cómo estaba la iglesia del Señor. Y en esa oportunidad Pablo fue a la iglesia de Éfeso.
Una iglesia que él ya había fundado, una iglesia que ya vimos en el libro de los Hechos, capítulo 20, cuando él reúne a los líderes de Éfeso en Mileto y le dice estas palabras. Mira lo que dice, Hechos, capítulo 20, versículo 28. Es importante anexar esto para entender lo que vamos a estudiar siguiente. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, versículo 28. Y mire lo que dice. Le dice a estos líderes que estaban ahí en Mileto reunidos con Pablo. Estos líderes eran los líderes, los pastores de la iglesia de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Vieron? Por tanto, mirad por vosotros y por toda la grey o el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Lobos rapaces. Como yo titulé el mensaje de hoy, cuidado con los lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres. No solamente tendrán el ataque que vendrán de afuera, sino que también desde adentro tendrán este ataque. Y también se levantarán hombres, dice, y de vosotros mismos, versículo 30, y vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto es lo que Pablo le había advertido a la iglesia de Éfeso. Pablo le había dicho: después de mi partida vendrán y se levantarán lobos rapaces. Estos lobos rapaces serán falsos cristianos, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos profetas. ¿Qué harán? ¿Cuál será el propósito de ellos? Llevar a los discípulos, llevar a la gente. ¿Y sabe qué, mi hermano? Uno de las cualidades de estos falsos maestros es que ellos nunca conducen a la gente a conocer a Jesús, a confiar a Jesús, a creer en Jesús. Por eso cuando vimos la semana pasada y la anterior, la obra del Espíritu Santo siempre es que nosotros cada día más tengamos más hambre de su palabra, cada día querramos aprender más de su palabra. Ese es el deseo. Yo justamente he recibido esta Biblia nueva que encargué, que es la Biblia de estudio de el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Y aquí tengo mi vieja Biblia. La amo, esta Biblia. Esta Biblia me acompaña hace muchísimos años, pero ya las letras están muy chiquitas. Y ahora que estoy usando esta nueva, también encuentro que los versículos están muy pequeños, pero la letra está linda. Así que es importante, mi hermano, entender que la palabra de Dios es la palabra que Dios nos dio para alimentarnos, para ser nutridos, para estar bien, para entender su voluntad, para conocer sus planes y sus propósitos, para entender y conocer la mente de Cristo. Como dice la palabra, que tengamos la mente de Cristo. Ahora, estos lobos rapaces, estos lobos que conducen a la gente, no la conducen a Cristo, no la conducen al conocimiento del Señor, sino que la conducen hacia ellos mismos.
y a sus falsas enseñanzas, a sus interpretaciones erróneas de la palabra de Dios, a las presunciones. ¿Se acuerdan que yo les hablé un poquito de la hermenéutica y lo que es la presunción? Que eso es algo que vamos a estudiar con énfasis cuando volvamos nuevamente a la iglesia, lo que es la presunción, lo que es la hermenéutica, lo que es la interpretación correcta de la palabra de Dios. Porque si nosotros amamos a Dios, debemos amar su palabra. Jesús dijo: el que me ama, ama mi palabra y la guarda. Entonces es importante entender esto. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de lobos rapaces, cuando nosotros estamos hablando de falsos profetas, de falsos maestros, si nosotros agarramos toda la escritura, vamos a encontrar que en casi todos los libros de la Biblia, mire que tiene 60, de los 60 libros de la Biblia, vamos a encontrar que en la gran mayoría se habla de las falsas enseñanzas, de los falsos pastores, de los falsos cristianos, de los falsos Cristos, de los falsos predicadores. Todo el tiempo, esto no es algo nuevo, lo que está advirtiendo Pablo a Timoteo, lo que está ocurriendo en la iglesia de Éfeso, sino que es algo que siempre ha estado. Y si nosotros recordamos la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, y después de la parábola del sembrador vemos la parábola del trigo y la cizaña. Dice que el buen padre fue y sembró la buena semilla. Y cuando al tiempo empezó a crecer, vieron que los labradores del padre le dijeron: has plantado mala semilla porque hay cizaña. Y él dijo: no, esto lo ha hecho mi enemigo. Y dijo: ¿qué hacemos? ¿Arrancamos? No, dijo el padre. Dijo: espera hasta la siega. Esto nos enseña que estos falsos cristianos, estos falsos predicadores van a estar siempre. Y siempre nosotros vamos a tener que batallar. ¿Por qué? Porque el diablo lo que más quiere es que la gente no se alimente de la verdad doctrinal, no se alimente de la verdad de la Biblia, no se alimente de la verdad del evangelio, y sino que viva un evangelio diluido, un evangelio engañoso, un evangelio que te haga creer cosas que no son realidad. El otro día justamente me compartían un video de una familia de predicadores, un pastor, un supuesto pastor, una supuesta pastora, porque la pastora no existe, no es bíblico la pastora. No es bíblico la pastora, por más que usted lo diga como lo diga, no es bíblico la pastora. Y me mandaron un video corto y yo lo escuché un rato, y cuando terminé de escucharlo yo le comentaba a mi esposa y yo le decía: el gran problema de esto es que si tú miras el contenido total, el mensaje está direccionado hacia la gente, hacia la persona, no direccionado hacia Cristo. El buen mensaje siempre tiene que estar direccionado a Cristo, apuntar hacia Cristo, enseñar a Cristo y llevar a la gente a Cristo. El falso mensaje siempre está guiado o apuntando hacia el humanismo, hacia el hombre, a la centralidad del hombre, a ese narcisismo, a ese bienestar, a ese sentirme mejor, a ese estar mejor, a ese ser feliz, lograr tus sueños, lograr tus metas. Pero el evangelio verdadero es: deja todo, toma la cruz y sígueme. Ese es el verdadero evangelio. Toda la Biblia apunta hacia la obra redentora de Jesús. Jesús lo dijo: todo
los profetas, Moisés, los salmos, todos hablan de mí. Isaías, todos hablan de mí. El problema es, hermano, cuando nosotros nos encontramos con ciertos pasajes de las Escrituras que muchos prefieren quitar, que muchos prefieren esconder, como esta carta de Timoteo. Porque uno pudiera decir, bueno, pero esta carta es para Timoteo. No, la Biblia dice que ninguna profecía o palabra es de interpretación privada. Así que nosotros estamos viendo acá que Pablo, al estar en Éfeso, cuando él llega a Éfeso, él se encuentra que después de varios años que él estuvo ausente, se encuentra que la iglesia no estaba andando bien, que la falsa, el engaño ya se había filtrado, que esos hombres que iban a venir de afuera, que esos hombres que se iban a levantar, ya estaba ocurriendo. Y Pablo, al continuar su viaje a Macedonia, él le ruega. Pablo tenía la autoridad apostólica, Pablo tenía la autoridad que Dios le había enviado, pero él prefiere llegar a el corazón de Timoteo y le ruega que se quede en Éfeso para atender estos asuntos que estaban siendo, que son perjudiciales para la vida de todo cristiano. No son cosas que podemos tomarlas a la ligera, no son cosas, bueno, yo no me meto, esto no tiene nada que ver conmigo. No. Esto es algo seriamente serio. Esto es algo que verdaderamente no podemos ignorarlo. Por eso Pablo dice que cuando él se fue de Éfeso, Pablo ya había puesto algunos parámetros, ya Pablo había corregido algunas cosas. Él había expulsado a dos de los que menciona la Biblia. Él ya los había expulsado por las falsas enseñanzas. Él ya los había expulsado por lo que estaban haciendo. Dice la palabra de Dios en el versículo 20, de los cuales son Himeneos y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo ya los había expulsado de la iglesia. Pablo los había expulsado por las falsas enseñanzas que estaban dando. Pablo ya los había expulsado por lo que ellos estaban haciendo. Y ¿sabe qué, mi hermano? Hoy en día, cada día más podemos ver cómo el problema se va cada vez más y más acrecentando. Los falsos maestros, los falsos profetas, cada día más están acrecentándose con todo tipo de falla, con todo tipo de falsa doctrina, llevando a la gente al error, llevando a la gente a la condenación, llevando a la gente. Mira lo que dice John MacArthur. John MacArthur dice en la Biblia de estudio, John MacArthur dice: los cristianos deben despertar y confrontar toda falsa enseñanza. Ahora, recuerda bien que Pablo le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo le dice a Timoteo: cuando yo me fui, la iglesia todavía necesitaba mucha más disciplina, orden y conocimiento de la verdad. Por eso Pablo dice: yo te dejé, Timoteo, ¿para qué? Para corregir. Yo te dejé, Timoteo, ¿para qué? Para que tú puedas aplicar estos principios que hoy en día no están. Mira, Charles Spurgeon dice en su comentario, dijo: todo lo que el Espíritu deba revelarnos ya está en la palabra de Dios, sea en la Biblia. No venga con tonterías. Dios me dijo.
Dios me reveló, porque eso es una obra de Satanás. ¿Escuchó bien? Charles Spurgeon dijo: todo lo que el Espíritu tiene que revelarnos, Él ya nos reveló en su palabra. No venga con sus tonterías, Dios me dijo, Dios me reveló, porque eso es obra de Satanás. Así que cuando alguien venga a querer, usted tiene que ser bien instruido. La iglesia tiene que ser capacitada, la iglesia tiene que ser bien enseñada, como le dijo Pablo a los líderes de Éfeso: mirad por ustedes y por la grey. Esto significa: mirad que nadie los engañe, y mirad que otros no engañen a la grey, porque después de mi partida vendrán lobos rapaces y se levantarán de ustedes estos lobos. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Estos lobos no son personas que vienen como herejes, como hipócritas, sino dice la palabra que se disfrazan de ovejas. Son lobos disfrazados de oveja. Satanás se disfraza de ángel de luz. El método es el disfraz. El método es la apariencia. El método es la hipocresía de querer ayudar, de querer bendecirte, de querer hacer cosas buenas. Pero ese no es el fin. El fin es perverso. Por eso nosotros como cristianos debemos desenmascarar a toda aquella persona que predique un evangelio que no sea bíblico, un evangelio que no venga de la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Si no, estamos siendo partícipes de estos engaños y estamos dejando que otros sean engañados. Por eso, como le dijo Pablo a los líderes de Éfeso, y el fin de esto es arrastrar a los discípulos. ¿De qué manera? ¿De qué manera arrastran ellos a los discípulos? Y la manera en que ellos arrastran a los discípulos es ofreciendo cosas. Hermano, el falso evangelio siempre te ofrece cosas. ¿Sabes qué? Mira, nosotros no tenemos nada para ofrecer. El único que te ofrece libertad, salvación, es Jesús. Nosotros no tenemos nada para ofrecerte, pero el falso predicador, el falso pastor, siempre te ofrece cosas. Te vamos a dar, te vamos a bendecir, vas a ser prosperado, vamos a darte cosas, vamos a darte un lugar de liderazgo, un lugar de poder, un lugar que porque a ti no se te valoraba, porque a ti no se te reconocía. Fíjate el mensaje: te vamos a honrar porque donde tú estabas a ti nadie te honra, a ti nadie te valora, y nosotros te vamos a valorar. Te ofrecen cosas. Mi hermano, eso es todo un engaño. Eso es todo un engaño. Porque ¿sabe qué? Mira, el apóstol Pablo nunca le ofreció nada a la gente, solamente la verdad del evangelio. No, lo que pasa es que a ti no te honra. Mira, hermano, si a ti nadie te honra es porque Dios quiere que nadie te honra. No, lo que pasa es que yo quiero tener una iglesia donde la gente me honre a mí. Porque ¿sabes qué? Tú no estás buscando la gloria del Señor, tú estás buscando tu propia gloria. Y este es el error que tienen los falsos predicadores, que ellos ofrecen libertad a la gente cuando ellos mismos son esclavos del odio, del pecado, del resentimiento, de la soberbia, del orgullo, de la hipocresía. Ellos mismos son esclavos de esto y le ofrecen libertad a la gente, dice la palabra. Ahora fíjate esto, lo peligroso que esto es. Porque es importante entender esto, porque esto es verdaderamente peligroso. Y si usted no lo toma con la seriedad que esto se merece, porque si usted lee la palabra de Dios va a encontrar que en la gran mayoría de los libros siempre se habla en contra
de la falsa enseñanza, en contra de la falsa doctrina. ¿Por qué? Porque siempre el diablo va a atacar la sana doctrina, siempre. Ahora fíjate algo, en el siglo XVIII un hombre llamado William Miller y Helen fueron los fundadores de la iglesia adventista. Uno podría decir, bueno, pastor, cada cual con lo suyo. No, mi hermano. Estos fundadores de la iglesia adventista, ellos profetizaron. ¿Se da cuenta, hermano? El oficio profético, el don profético, lo que esto hace, lo que esto daña. Profetizaron que Jesús regresaría en el año 1843. Al fallar en el cálculo, ellos lo que hicieron fue cambiarlo a 1844. En 1844 volvieron a fallar y así sucesivamente lo siguieron haciendo hasta ahora. A mí lo que más me llama la atención, que cuando nosotros leemos de los profetas, y una de las cualidades de los profetas era que los profetas eran infalibles. Lo que ellos decían se cumplía. El profeta que profetizaba algo que no se cumplía era un falso profeta. Hoy un pastor que no predica una sana doctrina, un pastor que permite que su esposa sea pastora, un pastor que, hermano, que no enseña correctamente la Biblia, un pastor que habla más de sueños y de historias que de la palabra de Dios, es un falso pastor. Ahora, yo no entiendo cómo la gente sigue a estos falsos profetas, a pesar de una y otra vez ver sus errores. Joseph Smith, el líder o fundador de la iglesia de los mormones, escuche bien, él también profetizó que Jesús regresaría en el año 1891. Al ver que esto no se había cumplido, él arregló la fecha y dijo, no, va a volver en 1914. Como en 1914 no pasó, lo cambió a 1915, después a 1925, después a 1935, 1951, 1975, 1986, el 2000. Y siguen una y otra vez haciendo la misma sanata y la misma mentira. Lo mismo pasa con los testigos de Jehová, que profetizaron una y otra vez que Jesús venía, que Jesús venía, que Jesús venía, hasta que ahora la última profecía de los testigos de Jehová es que Jesús va a venir en el 2033. ¿Se da cuenta, mi hermano, el error? ¿Se da cuenta el problema que esto tiene? Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, te dejo ahí para que confrontes, te dejo ahí para que corrijas, te dejo ahí para que mandes a algunos a no predicar cosas erradas, y aquellos que persisten en hacerlo, apártate de ellos, quítalos de la iglesia. ¿Por qué? Porque esto es, mi hermano, pecado, esto es dañino, esto es destructivo, y si nosotros no hacemos algo, Dios nos pedirá cuenta. Pablo dice, escuche bien, y vamos a leer estos primeros versículos, porque la hora sigue pasando y quiero hablar de muchas cosas que en esta mañana me gustaría que pudiéramos tocar. Y dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo le dice a Timoteo, mira, tú te tienes que quedar para confrontar el error, confrontar a estos falsos líderes, confrontar a aquellos que están haciendo daño.
Hermano, esto no se trata. Si nosotros, como decía Juan Calvino, si un perro ve que están atacando a su dueño y no ladra y no hace nada, es un cobarde. Ahora, si yo veo que están atacando la verdad de mi Dios y no hago nada, hermano, soy más cobarde aún. Entonces yo tengo que entender esto. Entender que mi responsabilidad es, ya que tú dices, bueno, Cristo me dejó aquí en la tierra, me salvó. ¿Para qué? Para ser bendecido, para ser prosperado. No, Cristo te dejó aquí para enseñar correctamente la sana doctrina. Te dejó aquí para enseñar correctamente la sana doctrina. Ahora fíjate algo, lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas. Ahora, ¿se da cuenta, mi hermano? Para ser un buen ministro, para ser un buen discípulo del Señor, tú debes enseñar correctamente la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Si esto haces, serás un buen instrumento. Ahora yo me pregunto y digo, ¿estaremos haciendo eso? Ahora fíjate algo, en el versículo 4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Esa palabra, así te encargo ahora, esa palabra es un mandato. Esa palabra es un mandato del Señor. Es un encargo. Es una orden, como las órdenes militares que el Señor le estaba entregando a Timoteo. ¿Y qué le estaba entregando a Timoteo? Que la gente, que le enseñe a la gente a no prestar atención a estos charlatanes, a estos falsos maestros, a estos falsos pastores que hablan fábulas y genealogías interminables. ¿Qué quiere decir esto? Fábulas y genealogías interminables. Hermano, fábulas eran las fantasías que estos falsos pastores crean en su mente, fantasías, cuentos fantásticos, cosas místicas, sueños irreales, apariciones, interpretaciones erróneas de las verdades bíblicas y genealogías interminables. ¿Qué es lo que hacían? Estas genealogías es cuando tomaban a alguien de la Biblia, el Antiguo Testamento, algún hombre, algún patriarca, y empezaban a inventar una historia sacada de la verdad de lo que enseña la palabra. Hoy en día el falso maestro es aquellas personas que se dicen saber más de lo que enseña la palabra de Dios. Se dicen tener revelaciones nuevas. Se dicen tener una interpretación mucho más elevada. Hermano, esto es muy simple. La palabra de Dios no es difícil. El problema es que la gente lo que no quiere es obedecer la palabra de Dios. Porque dice que los falsos son desobedientes.
desobedientes, desobedientes a las autoridades que Dios le ha puesto, desobedientes a los hombres que predican la sana doctrina, desobedientes a los apóstoles que establecieron los fundamentos de la iglesia. Son desobedientes. Entonces son aquellas personas que fabulan diciendo que ellos entienden lo que están haciendo, afirmando que lo que ellos hacen está sacado, ellos lo sacan de contexto para inventar un pretexto para decir esto es así, y creen entender cosas que no entienden. Por eso mira lo que dice la palabra: ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahora, dice la palabra que estos falsos predicadores creen ser doctores, maestros de la palabra de Dios, y no lo son. Son personas que lo único que quieren hacer es llenar su vientre, dice. ¿Qué significa eso de llenar su vientre? ¿Alimentarse, sacar provecho económico? Sí, pero también hay otras cosas. Hay muchos que lo hacen simplemente para sentirse poderosos, sentirse orgullosos, sentirse que son algo, haciendo cosas, usando la Biblia, usando la palabra como trampolín para introducir sus herejías. Por eso dice en segunda de Timoteo, mira lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En la segunda carta, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: no te avergüences, porque ¿sabes qué, mi hermano? Hoy en día, si nosotros oráramos y analizáramos en lo profundo de nuestro corazón, muchos quizás deberían contristarse de que muchas veces no han defendido el Evangelio, de que muchas veces por vergüenza, por temor a ofender, por temor a no me van a hablar más. A veces yo he visto gente, mucha gente, muchas veces decir: bueno, me voy porque no quiero que haya problemas, o me voy para seguir a mi hija que está equivocada, o a mi nuera, o a mi yerno, o a mi esposo, pero lo sigo porque bueno, todas las religiones conducen a Dios. Wow, qué error más grande, ¿no? Y así muchas personas siguen esos caminos por no quedarse solos, por no defender. Ahora digo, por eso dice la palabra del Señor: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre seguimos sirviendo. Y el Señor dice: yo no los conozco. Porque dice la palabra en Juan 17: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, a ti, Padre, que te conozcan. Si tú no conoces a Dios, mira, Cristo, cuando Él vino a enseñar las buenas nuevas, pero también Él confrontó el engaño. Él confrontó a los fariseos, a los seduceos. Él confrontó a aquellos que se oponían a la palabra, pero aquellas personas tenían la palabra y ellos creían que estaban en el error, pero ellos lo que hacían era utilizar la Biblia para sus pecados, para sus mentiras, para sus engaños, y no conducían a la gente
a Cristo, sino conducían a la gente a la esclavitud. Y Jesús confrontó eso. Juan el Bautista confrontó eso. Los apóstoles confrontaron eso. Hoy yo me pregunto, ¿la iglesia estará haciendo ese trabajo? Hermano, no vamos a poder evitar que los falsos maestros estén. Siempre van a estar hasta el tiempo de la siega, hasta que el Señor venga. Siempre estarán. Pero sí tenemos una responsabilidad de confrontar las herejías, de confrontar las falsas enseñanzas, de confrontar las cosas que no son bíblicas, de decirle a la gente: mira, lo que te están diciendo está mal. Por eso Pablo le dice: no te avergüences de dar testimonio de mí. Ahora, si nosotros miramos la carta de Judas, si nosotros vamos a la carta de Judas, vamos a encontrar en esta carta, en la carta de Judas, vamos a encontrar que dice en el versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos y exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Escuchó? Dice que contendáis ardientemente por la fe. Esto significa, dice, yo les escribo para que defiendan la fe. Judas, hermano del Señor, dice esto. Dice: yo tenía la solicitud de escribirlo acerca de nuestra común salvación. Yo quería hablar de otra cosa, pero vi la necesidad, escuche bien, vi la necesidad de escribirle acerca de qué, acerca de estos falsos maestros, acerca de estas personas que trastornan la fe. Dice versículo 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Le suena familiar? Los que abusan de la gracia, los que usan la gracia como pretexto para pecar, los salvos por su gracia. Eso está en todos lados, mi hermano. Que niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estas personas niegan la verdad. Estas personas, ahora fíjate algo, Judas les escribe para que ellos puedan prestar atención. Ahora fíjate, mira, yo remarqué algunos puntos para no hacer tan largo el mensaje de hoy. Dice en el versículo 8: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Hermano, esta gente que realmente no busca a Dios son personas que no quieren autoridad. Ellos quieren manejarse por sus propias cuentas. Pero dice que estos falsos, dice en el versículo 12, dice: son nubes sin aguas, llevados de aquí por allá, árboles otoñales sin fruto. Versículo 13: estrellas errantes que están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Son estrellas errantes. Versículo 17, escuche: pero vosotros, amado, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos.
Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Ahora, toda persona que no tiene el Espíritu es alguien que provoca división. ¿División de qué tipo? División dentro de las iglesias, dividen las familias, dividen las buenas costumbres, dividen la armonía. Estos son los que no tienen el Espíritu. Dice, no tienen el Espíritu, son sensuales y causan divisiones. ¿Cuáles son las personas sensuales? Las personas sensuales son las personas que todo se manejan por los sentimientos. Son personas que su vida es una vida de emociones y sentimientos. No me honraron, no me aprueban, no me quieren, no me aman, no me valoran, no me miran, lo usan a él y a mí no me usan. Todo eso es sensualismo. Y son personas que cuando engañan a otros usan el sensualismo. Te irá bien, vas a ver que las cosas van a cambiar, vas a ver que todo te va a salir bien, vas a ver que Dios te va a bendecir, vas a ver que Dios te va a prosperar. Y le ofrecen tantas cosas temporales y carnales que no tienen ningún sentido y ninguna verdad con la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, qué importante es que nosotros, la iglesia del Señor, podamos contender ardientemente contra toda mentira, contra todo engaño, contra toda palabra que no viene de la Biblia, que no viene de Dios, contra todo ministerio que no es avalado por la Biblia, contra todo ministerio apostólico, contra todo ministerio profético, contra toda mujer que se autoproclama pastora. Hermano, no confundamos estas cosas, porque ¿sabes qué? Dios nos pedirá cuenta. Por eso en este domingo es un buen momento para que usted y yo podamos meditar en las verdades bíblicas y abrazar esas verdades y defenderlas, y defender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que Él nos entregó para que nuestro camino sea derecho, para que nuestro andar sea digno de Él. Mi hermano, que en este domingo el Señor pueda ministrar tu corazón, llenar tu mente, abrir tus ojos para que puedas ver verdaderamente. ¿Sabes qué, mi hermano? Después de esto vas a ver y vas a decir, wow, cuántas cosas están pasando que son errores. Hermano, no podemos dejarlas pasar. No podemos decir, bueno, bien. No podemos dejarlas pasar. Nosotros tenemos que ser como Timoteo, como le dijo Pablo: si tú enseñas esto, serás un buen discípulo. ¿Se acuerdan? Obreros fieles, entren al gozo del Señor. ¿Quieres ser un buen obrero o quieres ser un mal obrero? Mira, mi hermano, yo he entendido que la palabra de Dios, el ser cristiano no es un juego.
Y no son cosas que nosotros podemos tomar a la ligera. ¿Sabes qué? Esto no es tampoco salir y hacer guerra, pero sí, mi responsabilidad es enseñar la verdad y confrontar toda la mentira. Tal vez muchas personas te den vuelta la cara. Tal vez muchas personas no te quieran hablar. Pero ¿sabes qué? Tú no le tienes que caer bien a la gente. Tú tienes que hacer la voluntad del Señor. Mi hermano, Dios te bendiga mucho. Que este domingo Dios te dé más entendimiento y llene tu corazón con su palabra. Nos vemos el domingo que viene. Hasta la próxima. Chao. Buen domingo. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu dé vida a la semilla en mi interior y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días, tú serás